Buenas noches, mi nombre es Brian Paula Bundes Cortés, estudiante de la carrera de Ingeniería en Electrónica de la Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías de la Universidad Autónoma de Nayarit. Hoy les vengo a presentar el tema de diseño de radioenlaces de microondas. Para el diseño de un radioenlace de microondas se deben de tomar en cuenta todos los posibles inconvenientes que puedan suceder durante el proceso. Es por eso que en esta presentación te mostraremos de manera teórica los problemas que pueden surgir durante el diseño de un radioenlace. El desarrollo para diseñar un radioenlace de microondas es un proceso que incluye las siguientes actividades: cálculo de pérdida y/o atenuación, cálculo de desvanecimiento y margen de desvanecimiento, plan de frecuencia y cálculo de interferencia, y por último, cálculos de calidad y disponibilidad del enlace. El diseño completo de un radioenlace es repetitivo, y para lograr la calidad y disponibilidad que se desea, este puede ocupar varias fases de rediseño. Los modelos de predicción se utilizan con la intención de poder pronosticar de manera experimental los efectos de desvanecimiento. Son tres contribuciones las cuales constituyen el cálculo de atenuación y pérdida, los cuales son pérdidas de propagación, branching y misceláneos. Las pérdidas de propagación vienen de las pérdidas generadas por la atmósfera. Unos ejemplos de estos son el espacio libre, gases, lluvias, reflexión de la Tierra y obstáculos. Las pérdidas por branching provienen directamente del hardware solicitado para enviar las señales de transmisión y recepción a las antenas. Ejemplos de estos son los siguientes: guías de onda, splitters, conectores y atenuadores. Las pérdidas misceláneas son impredecibles y esporádicas, en pocas palabras, que no se pueden calcular en el diseño del radioenlace. Algunos ejemplos de estos son tormentas de polvo, nubes, humo y objetos que se crucen en el enlace. Pérdidas en el espacio libre. Este modelo de pérdida es utilizado para predecir el nivel de intensidad de recepción que tendrá el transmisor y receptor en una trayectoria de vista clara, o sea, sin obstáculos presentes. Como fue mencionado anteriormente, este modelo requiere la visibilidad completa entre el transmisor y receptor. Para lograr esto, se hace un análisis del terreno en donde se extenderá el trayecto de propagación, en el cual se deberá asegurar que existe una línea de vista entre ambos extremos del enlace. Seguiremos con el siguiente tema de la presentación: atenuación por vegetación. Cuando se da el caso de que un obstáculo inesperado interceptara la zona de Fresnel, este se tendría que calcular como pérdida adicional. La vegetación crece de manera continua, y su tasa de crecimiento es importante para el diseño de un radioenlace. Por lo menos es requerido incluir en el diseño el crecimiento de la vegetación del lugar de al menos 10 años. Para el cálculo de esta atenuación existen dos métodos: trayecto terrenal con un terminal en zona boscosa, que es aplicado cuando una terminal se encuentra dentro de un follaje o zona boscosa. Obstrucción por un solo obstáculo vegetal. Este es un modelo que calcula la atenuación debido a cualquier obstáculo vegetal que esté en medio del enlace de microondas. Este no aplica para frecuencias de 3 a 5 GHz. Atenuación debido a los gases atmosféricos. Una de las diferencias entre la propagación de espacio libre y de la atmósfera real es el aire. El espectro de radiomicroondas, al estar alejada de la banda de absorción del nitrógeno, se considera que la atmósfera está compuesta por la mezcla de moléculas de oxígeno y moléculas de agua. Esto no representa un incremento lineal de la absorción con respecto a la frecuencia, sino que produce fluctuaciones agresivas con picos de absorción seguidos de valles y más picos con tendencia al alza. En el rango de frecuencias comerciales para los radioenlaces de microondas contienen dos picos de absorción ubicados cerca de los de 23 GHz y los 60 GHz. Las atenuaciones específicas del vapor de agua y el oxígeno se calculan de manera separada, para después ser sumadas y así obtener la atenuación específica total. La atenuación específica total tiene dependencia de la frecuencia, temperatura y humedad relativa o absoluta. Como se muestra en la siguiente imagen, al tener variaciones respecto a la frecuencia y humedad relativa, la atenuación también tendrá variaciones. La absorción para el oxígeno y el vapor de agua es muy distinta. Mientras las moléculas de oxígeno se reducen a un nivel pequeño al superar los 100 GHz, las moléculas de vapor de agua tienden a crecer con el incremento de frecuencias. En frecuencias de 10 a 30 GHz, este no representa un problema serio, ya que solo hay un pico de absorción, el cual ocurre a los 23 GHz. En consecuencia, todo el espectro puede ser utilizado. A continuación, hablaremos de la atenuación por precipitaciones.
Las precipitaciones pueden tomar diferentes formas. Una de estas es la atenuación por lluvia, que ésta se aumenta con el incremento de la frecuencia y se convierte en el mayor contribuidor en las bandas de frecuencias mayores a 10 GHz. Uno de los parámetros para el cálculo de esta atenuación es la intensidad de lluvia, la cual puede ser obtenida por distribuciones acumulativas. Estas distribuciones son el porcentaje de tiempo durante el cual se alcanza o supera determinada intensidad de lluvia. Es importante tener en cuenta que la atenuación por lluvia aumenta exponencialmente con la intensidad de la lluvia y que la polarización horizontal presenta mayor atenuación que la polarización vertical. Prosiguiendo con el video, tocaremos el tema de pérdidas por obstáculos. La pérdida por un obstáculo, o también conocido como pérdida por difracción, es la pérdida que se produce cuando en el radioenlace se encuentra un obstáculo en medio de este. Para calcular la difracción se debe de tomar en cuenta la forma, tamaño y propiedades del obstáculo. Un método simple pero muy eficaz es el método del pico único, el cual está basado en la aproximación del obstáculo al del filo de un cuchillo. Como se puede apreciar en la figura, este método puede ser fácilmente ampliado para abarcar los 3 picos importantes dentro de la zona de Fresnel. Cuando se considera el modelo del pico único, se pueden manifestar valores como los de la siguiente imagen. En el caso de no tener obstáculos en el 60% de la zona de Fresnel, se obtiene 0 decibeles de pérdida por obstáculos. Seguiremos con el siguiente tema de la presentación, que es reflexión de la Tierra. La superficie de la Tierra actúa como un espejo gigante que refleja las ondas electromagnéticas del transmisor. Dependiendo de la trayectoria, el receptor puede recibir múltiples rayos de reflexiones, los cuales estos pueden interferir en la señal principal. En ciertos casos, estas reflexiones son lo suficientemente fuertes para interrumpir el servicio. La reflexión tiene propiedades atmosféricas que varían constantemente, por lo tanto las pérdidas por reflexión también cambian. La pérdida por reflexión depende del coeficiente de reflexión de la Tierra y el cambio de fase de la señal. El coeficiente de reflexión depende de la frecuencia, el ángulo de reflexión, la polarización y otras propiedades. El ángulo de reflexión de enlaces de larga distancia suele ser menos que 1. Ahora seguiremos con el siguiente tema, que es desvanecimiento y margen de desvanecimiento. El desvanecimiento es la variación de la intensidad de la señal del radio recibida debido a los cambios atmosféricos y o reflexiones en agua y tierra en la trayectoria del enlace. En el diseño de un radioenlace de microondas se incluyen los tipos de desvanecimiento, los cuales son los siguientes: desvanecimiento multitrayecto, desvanecimiento por precipitaciones y desvanecimiento por refracción-difracción. Estos desvanecimientos dependen totalmente de la longitud de la trayectoria. Desvanecimiento multitrayecto. El desvanecimiento multitrayecto es el mecanismo de desvanecimiento para frecuencias menores a 10 GHz. Cuando una onda es reflejada, causa un fenómeno llamado multitrayecto. Esto quiere decir que una señal de radio puede viajar por varios caminos hacia la antena receptora, tal y como se puede apreciar en la imagen a continuación. La propagación multitrayecto produce dos tipos de desvanecimientos: desvanecimiento plano y desvanecimiento selectivo en frecuencia. El desvanecimiento plano es la reducción en el nivel de la señal, donde todas las frecuencias son afectadas. Y el desvanecimiento selectivo es la disposición de amplitudes y retardo de grupo a través del ancho de banda del canal. Este desvanecimiento depende de la longitud del enlace, frecuencia e inclinación de la trayectoria y afecta a radioenlaces de microondas de mediana y alta capacidad. Continuaremos con el desvanecimiento por precipitaciones. El oxígeno y el vapor de agua son los principales responsables de la absorción gaseosa, donde el oxígeno es el autor de la degradación de la señal en frecuencias cerca de los 50 GHz. Y el efecto fundamental de este desvanecimiento es la atenuación de la señal. Esta atenuación es causada por la absorción de las ondas electromagnéticas por las gotas de agua. Por último, mencionaremos el desvanecimiento por refracción-difracción. El factor K varía con el tiempo y el lugar de acuerdo con las interacciones físicas que involucran la refracción. A los cambios que ocurren en el factor K se origina a lo que conocemos de desvanecimiento por refracción-difracción. Si hay valores bajos del factor K, la superficie de la Tierra será más curvado para las ondas electromagnéticas. Esto fue todo, amigos. Espero que les haya gustado esta presentación y síganos para más videos.